Buenas tardes a todos y agradeceros la presencia. Los ponentes con los que compartimos hoy la mesa van a expresar unas ponencias muy interesantes que seguramente que van a despertar el interés de todo. Aunque Felipe ya les ha presentado, aquí a mi derecha está José María García Gómez, director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Gutiérrez González, que es arquitecto jefe de servicio del Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo, de aquí en León, y finalmente Luciano Huerga Balbuena, que es alcalde de Benavente, en Zamora. Tal y como viene en el programa, vamos a hablar sobre la gestión de las ITES, la actuación rehabilitadora, desde las dos perspectivas que tenemos hoy aquí en la mesa, desde la perspectiva de la comunidad autónoma, pero también de la perspectiva de los ayuntamientos. En este sentido, vamos a dividir la mesa en dos partes, una en las que a su ponencia versa sobre todo el tema de la inspección técnica, cómo se ha gestionado, la implantación, la gestión con los vecinos, los resultados, etcétera, y luego una segunda parte en la que vamos a hablar un poco sobre las áreas de renovación y de regeneración urbana como resultado de toda esa información que conseguimos a través de los informes de la inspección técnica de edificios y ver cómo se plasman esos resultados en las políticas de vivienda de las diferentes administraciones. Ya sin más preámbulo, doy la palabra a José María, que nos va a hablar, como hemos señalado, sobre los informes del edificio, la inspección técnica de los edificios y cómo ha sido regulada y gestionada en la Comunidad de Madrid. Pues, muchísimas gracias, Hugo. Muy buenas tardes a todos. Trasladar mi más sincera enhorabuena por la organización y por la calidad de este congreso al Instituto de la Construcción de Castilla y León y sobre todo a la Junta de Castilla y León, personificada en su director general de Vivienda, Ángel Marinero. En la medida en que tenemos un vicio él y yo me vengo a Castilla y León a hacer una ponencia y él se viene a la Comunidad de Madrid a hacer otra y nos vamos intercambiando. Y así nuestros ciudadanos no nos tienen que soportar habitualmente y tienen el oxígeno fresco de recibir la información de otras comunidades autónomas. En ese sentido, animaros a continuar en esta línea, que es la correcta. Sin más, lo que pretendemos contar aquí es la experiencia de la Comunidad de Madrid como administración que tiene la competencia en materia de vivienda, que asimismo tiene una función, en cierto modo, particular, que es funcionar como diputación provincial de una provincia, de una comunidad autónoma que es uniprovincial y, por tanto, nosotros también somos el gobierno que tiene que coordinar y ayudar a gestionar a todos los ayuntamientos, porque Madrid no es solo Madrid capital, que es el 60% de la población y el 60% del presupuesto, sino que también son los 178 municipios restantes que conforman esta comunidad. En ese sentido, vamos a ver. En ese sentido, esta mañana se ha dicho que la normativa es importante, pero no suficiente. Se ha dicho esta mañana y me parece una afirmación muy correcta, pero sin normativa no se pueden hacer cosas en la Administración y, por tanto, sí que es necesario tener un cuerpo normativo que dé la posibilidad de desarrollar las acciones políticas y que dé la posibilidad también de conciliar las demandas de acción por parte de los ciudadanos, transformándola en ejes de acción política. Para ello, y gracias al trabajo ingente de los funcionarios de mi dirección general, los de la Subdirección General de Arquitectura, a los cuales quiero agradecer expresamente su ingente labor. Muchas veces el funcionario está denostado, pero yo tengo la suerte de tener un equipo magnífico de funcionarios que son proactivos y que han sido capaces de desarrollar una normativa adelantándose unos años a las necesidades y dando respuesta a ese tipo de cuestiones. Hemos generado un decreto, que es el 103/2016, que define el registro del informe de evaluación del edificio. Que os preguntaréis qué es. Bueno, es algo más que la ITE y pretende algo más que la ITE. Pretende obtener mucha información que de otra manera no tendríamos. Y esa información que tenga un aspecto cualitativo además de cuantitativo. Por tanto, el segundo paso, una vez obtenida la información, es poder sistematizarla. No hay nada peor que saturarse de datos. Eso que llaman ahora los ingenieros, los informáticos, el Big Data, yo prefiero hablar de la analítica de datos.
¿Para qué quieres una ingente cantidad de datos si luego no sabes tratarlos? Y si luego no tienes herramientas para tratarlos, tampoco eres capaz de extraer conclusiones de ellos. Es necesario obtener mucha información, pero hay que sistematizarla y obtener conclusiones de los mismos. Los objetivos que nos hemos planteado básicamente es conocer nuestro parque residencial. La Comunidad de Madrid tiene 2,9 millones de viviendas. Os doy una cifra. El 60% de ellas son anteriores al Código Técnico de la Edificación. Eso significa que al menos el 60% de ellos están deficientemente conservadas. La mayoría son difícilmente accesibles y gran parte de ellas son insostenibles energéticamente. Por tanto, es una realidad tangible sobre la que hay que actuar. Al mismo tiempo, nos planteamos como objetivo el fomento de la actividad económica. En un periodo largo de 10 años que hemos sufrido el envite de la crisis económica, sobre todo en el ámbito inmobiliario y particularmente en el residencial, es evidente que el actuar sobre la realidad urbana consolidada, sobre el parque residencial consolidado, es una mejora y una gran oportunidad para la actividad económica. Se ha dicho también esta mañana por el consejero de la Junta de Castilla y León, se crean 56 empleos por cada millón de euros invertidos en rehabilitación. No solo eso, yo voy más allá. Se genera una industria auxiliar, un empleo de calidad, se genera un valor añadido que la construcción por sí misma no genera. Otro objetivo clarísimo, mejorar las condiciones objetivas de la edificación. Si actuamos sobre la sostenibilidad, si actuamos sobre la conservación de las edificaciones y si actuamos sobre la eficiencia energética, estaremos mejorando las condiciones objetivas de nuestro parque residencial. Y, por tanto, lo más importante, lo primero, para lo que nos habéis convocado hoy, mejoramos las condiciones de vida, las condiciones subjetivas de las personas. Por tanto, que es el frontispicio y lo primero que debe buscar una administración es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y para ello, lo que tenemos que es actuar sobre sus condiciones de vida. Teníamos un punto de partida muy parecido a otras comunidades autónomas, una ley que regula la ITE a través de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, la Ley 9/2001. Y yo lo que destaco de esta diapositiva es lo siguiente. En 18 años de vigencia de la Ley del Suelo, por la dificultad y por lo difícil de entender de los procedimientos administrativos, resulta que solo 15 municipios han implantado la ITE en su ámbito territorial. En 18 años de vigencia también de la Ley del Suelo, de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, solo 21 han aprobado planes generales de ordenación urbana. Es decir, al final las leyes del suelo se convierten en instrumentos que difícilmente dan cabida a este tipo de situaciones. Por eso nos hemos planteado un instrumento más ágil como el decreto, el rango reglamentario para desarrollar esta medida. El decreto 103/2016 no es tan restrictivo como el informe ITE, es más laxo, se va a edificios con una antigüedad de 50 años. Sí que necesariamente aquellos que pretendan acogerse a ayudas públicas deberán contar con el informe de la evaluación del edificio, porque lo que pretendemos es, si quieres recibir la ayuda de la Administración, tú también tienes que poner de tu parte para actualizar las condiciones de conservación, sostenibilidad y accesibilidad de tu edificación y además me tienes que transmitir esa información. Y al mismo tiempo damos un margen de maniobra a los ayuntamientos, la Administración local, la más cercana al ciudadano, para que establezcan condiciones adicionales o propias que determinen que determinados edificios de su ámbito se acojan a esta normativa. Ahí ponemos un ejemplo de declaración responsable. También se pretende la modernización administrativa. La relación con la Administración tiene que ser de confianza. El administrado, a través de declaraciones responsables, en este caso las que pueda realizar el técnico facultativo habilitado para emitir el informe, pues nos va agilizando todo el procedimiento y, por tanto, no se convierte en una pesada carga, que ese es otro concepto importante que hay que superar. Esto no es una carga, esto no es una obligación, hay que plantearlo como una oportunidad para las familias y las personas, una oportunidad para las administraciones para definir políticas y acciones de mejora de la calidad de vida. Hay algunos ayuntamientos, como todo en la vida, hay dos velocidades. Hay ayuntamientos que no solo se han
adherido, lógicamente, como no puede ser de otra manera, al registro del informe de evaluación del edificio de la Comunidad de Madrid, sino que han adaptado sus normativas a desarrollar el decreto regional y, por tanto, van un paso más adelante que otros. Y aquí está el receptáculo, la página web, el mundo virtual, ¿no? Pero el mundo virtual al final tiene un trasfondo de realidad. Lo que hemos pretendido es establecer dos herramientas. Esto es un código binario. Una para la relación externa con los ciudadanos y una segunda para la relación interna con los ayuntamientos. Lo que pretendemos es que esas dos herramientas funcionen con la suficiente agilidad, que sean lo suficientemente intuitivas para dar respuesta a ese procedimiento. Como podéis ver, la página web es muy intuitiva y permite, en aquello en que sea abierto, en que no sea un dato protegido, que no sea un dato sensible, lo que se llama el Open Data, se permite que pueda ser accesible, consultable y se pueden extraer todo tipo de informes por parte del ciudadano acerca de cuestiones no protegidas. Pero al mismo tiempo, ahora lo veremos, en el ámbito intra, en el ámbito de los ayuntamientos pueden sectorizar, filtrar y obtener información cualitativa de toda la información que se vaya volcando en el informe de evaluación del edificio. Les pongo el ejemplo de todos los expedientes que se están tramitando en este momento. Aquí hay una disfunción que debo explicar, ¿no? y también tiene una consideración en el orden práctico. A día de hoy hay ya hemos pasado los 700, hemos consultado hace un momento la aplicación, ya hay 700 informes que ya han cumplido todo el proceso de registro, ya han sido volcados y comprobados, pero hay 38.000 pendientes. Bueno, esto tiene mucho que ver con que alguno de los grandes municipios que tiene que aportar esos informes tiene sus aplicaciones informáticas propias que se tienen que casar con nuestra aplicación para poder hacer el volcado de una forma natural, porque resulta que no todos los campos coinciden o las dimensiones de los campos no son las mismas. En todo caso, lo que sí aporta de información relevante es que prácticamente toda la información catastral del listado de edificaciones de los municipios forma parte del registro del informe de evaluación del edificio. Y, por tanto, al volcar información sistematizada en relación a las patologías que puedan presentar las edificaciones, en relación a los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal o bien en cuanto a la calidad de su eficiencia energética, la Administración actuante va a poder hacer todo ese estudio cualitativo de la forma que quiera, o bien por códigos postales, por relaciones de calles, por alturas, por número de habitantes, y en función de eso, lógicamente, podrá extraer sus propias conclusiones, que eso es lo que se pretende con la puesta a disposición de esa herramienta. Y también os decía una segunda cuestión, derivado de la relación con los ayuntamientos. Los ayuntamientos grandes tienen el problema de sus propias herramientas informáticas, los pequeños tienen el problema de que no tienen herramienta informática. Bueno, lo que se pone a disposición precisamente es una herramienta informática de acceso web que es lo más simple y que permite también a los ayuntamientos pequeños actuar sobre su propia realidad, sobre su propia idiosincrasia. Aquí una estadística de municipios que han ido presentando los informes. Hay 20.000 que tenemos pendiente de volcar de Madrid. En el momento en que estén volcados habrá una información relevante que podréis ver. Pero bueno, podemos extraer alguna conclusión, como podéis ver en las gráficas. El 67% ya de los informes presentados son favorables, pero hay un 32% de desfavorables. Eso significa que de alguna manera requieren algún tipo de intervención. Y hay dos formas de afrontarla desde la Administración, luego veremos y nos contarán los alcaldes sus experiencias. Una es la rehabilitación edificatoria, lo que antes se llamaba la rehabilitación dispersa, y otra las actuaciones en regeneración y renovación urbana, que es la actuación sobre zonas territoriales delimitadas. Por tanto, con esas actuaciones sobre las que hay que incidir sobre la realidad de las edificaciones, los ayuntamientos podrán definir políticas activas, o bien dirigiendo hacia áreas de regeneración y renovación urbana, o bien dirigiéndolas hacia actuaciones de rehabilitación edificatoria o dispersa. En cuanto a la accesibilidad,
Como podéis ver, y también es lógico por la antigüedad del parque edificatorio mayor de 50 años, satisfacen las condiciones de accesibilidad solo el 18% y el 81% no satisfacen esas necesidades. Luego, desmenuzamos ese dato. Sobre ese 81% no son susceptibles de actuación el 47,9%. Eso significa que hay unas edificaciones que no van a poder hacer esos ajustes razonables en materia de accesibilidad para ajustarse a las normas básicas que regulan esta materia. Y, por tanto, habrá que incidir desde otra óptica. Otras sí que requieren y tienen unas patologías que sí permiten la intervención reparadora, ¿no?, de esa falta de accesibilidad. En materia de calificación energética, sí que me interesaba destacar el caso de que la Comunidad de Madrid, con clima continental, somos calificación energética D. De la letra E a la G tenemos aproximadamente, creo que es el 80% de las calificaciones energéticas de estos informes de evaluación del edificio revisados. Eso significa que en un objetivo razonable de una actuación de eficiencia energética en materia de rehabilitación sobre esas viviendas, si saltáramos de la G, la F, la E hacia la B, que sería un objetivo deseable, estaríamos hablando de objetivos de reducción de demanda energética por encima del 30%, en algunos casos del 40%, y por tanto la incidencia de las políticas que se pudieran definir a partir de ahí son clarísimas. ¿Qué quería contar con la experiencia del registro del informe de evaluación del edificio? Que el informe ITE al final solo es una mera obligación o bien sancionadora o reparadora por parte de la Administración municipal. Sin embargo, el informe de evaluación del edificio va un paso más allá y añade un tercer elemento y, además, una serie de información cualitativa que nos permite, primero, testar la realidad de la situación real, la real, de nuestro parque edificatorio. Segundo, medir y definir las condiciones subjetivas de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y tercero, en coordinación con los ayuntamientos, reorientar las políticas activas en materia de rehabilitación edificatoria y, sobre todo, de regeneración y renovación urbana, convirtiéndolas en eficaces. Esta mañana se han apuntado algunas de las líneas sobre estas cuestiones, pero lo que sí que es claro es, si no tienes muy bien definida la patología, si no está bien identificado el problema, es muy difícil que las recetas que apliques, las medicinas que apliques, curen al enfermo. Y, por tanto, el registro del informe de evaluación del edificio actúa como prescripción médica para sanar nuestro parque edificatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. A continuación vamos a ver la perspectiva local, que es la que nos va a ofrecer Francisco Javier, del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, para ver cómo se ha implantado la ITE, cómo se ha gestionado, cuáles son los problemas, la percepción del ciudadano y todo lo que ello ha conllevado. Cuando quieras, muchas gracias. Bueno, gracias. En primer lugar, darles las gracias a todos por asistir y al Instituto de la Construcción por invitar a un pequeño ayuntamiento a participar en este congreso. Para los que no son de León, este ayuntamiento es limítrofe con la capital, tiene una población aproximada de 30.000 habitantes, por lo tanto es un pequeño municipio, aunque desde el punto de vista urbanístico es más difícil distinguirlo de la capital que desde el administrativo, ¿verdad? Nosotros comenzamos en el año 2017 el proceso de inspección técnica de los edificios y lo que me han pedido un poco es explicar cómo ha sido esta puesta en marcha y cuáles han sido los procesos de participación y, por último, hacer dos pinceladas sobre la reciente declaración de un área de regeneración en el barrio de Pinilla. En cuanto a la participación, yo la dividiría en tres partes, porque quizá nos centramos en la participación vecinal, pero yo considero que hay dos previas, desde el punto de vista interno de la gestión, hay dos previas que creo que son fundamentales. La primera es la participación efectiva de la propia Administración. Esto es vital. Yo, cuando he llegado ahora a la sala, he coincidido con un antiguo compañero de León, con Manolo Guerra, que está por aquí sentado.
y hace muchos años pues él fue uno de los pioneros en Castilla y León, desde León, en poner en marcha la Inspección Técnica de Edificios. Yo creo que hizo un gran trabajo en la ciudad de León. Y si no existe esta implicación de las personas dentro de la Administración, la prueba es que él lleva unos años jubilado y está aquí, ¿verdad?, siguiendo atentamente el Congreso. Si no existe esta implicación de los diferentes departamentos de la Administración y no se hace un esfuerzo interno porque la inspección técnica no se vea como una carga añadida y no remunerada y, bueno, y bla, 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 pues ya la participación propia de la Administración deja mucho que desear. En este caso, en el de los municipios de mediano y pequeño tamaño, esa participación también es muy importante, la colaboración con la comunidad autónoma. Nosotros, sin la colaboración que hemos tenido desde la Dirección General y desde el propio Instituto para la puesta en marcha, pues, como bien comentaba mi compañero antes, pues no hubiera sido posible porque no contamos con los medios, ¿verdad?, de los grandes municipios. Por lo tanto, la primera participación es la participación efectiva de la Administración. La segunda participación yo considero que es la de los profesionales del sector. Y si la Administración no hace que estos profesionales formen parte del proceso, pues también es harto difícil que llegue la participación a la tercera fase, a la ciudadana. Aparte de las típicas jornadas, aquí he traído una diapositiva, una jornada profesional que realizamos para explicar la nueva ordenanza o para explicar las peculiaridades de la inspección que pretendíamos poner en marcha frente a otros matices que tiene la de la capital con más peso. Aparte de esto, ha sido muy importante el trato con los distintos colectivos afectados y conseguir no solo que se empapen de la filosofía de lo que pretende el municipio lograr, sino que comiencen a darle importancia real como técnicos a aspectos como la normativa de incendios o aspectos como la eficiencia energética, porque si ellos se hacen partícipes de esto, son los que tienen seriedad y los que revisten cierta autoridad frente al ciudadano cuando hablan con él. Si ya la Administración no es capaz de trasladarles la importancia de estos aspectos de la IT y de hacerles partícipe de ellos, es difícil que le llegue al ciudadano y a su vez que el ciudadano lo entienda. Por lo tanto, yo creo que esta cascada de participaciones, desde la parte interna de la Administración a la relación de la Administración con los técnicos del sector, son previos y son importantísimos para abordar la tercera, que es la participación de los propios ciudadanos, ¿no? Evidentemente es importante contar con medios, procurar jornadas de participación, llegar a los diferentes colectivos vecinales, intentar explicar muy bien qué es la inspección técnica, por qué se pone en marcha, qué objetivos persigue la Administración, que no son solo los recaudatorios, en fin, todos sabemos lo difícil que es hacer llegar al ciudadano la filosofía y las bondades de un proceso como este que, desde la óptica del ciudadano, empieza siempre por el mismo lugar. Esto es así. Lo que ocurre es que, ya digo, es extremadamente difícil, a mi modo de ver, que sea la Administración directamente la que consiga llevar a los distintos agentes sociales esta filosofía. Por eso creo que es muy importante antes hacer esta tarea de convicción con los colectivos profesionales que participan en ello. Voy a pasar esta y luego... Otro aspecto de la información que antes se han referido a él son las nuevas tecnologías. Es muy complejo para un ciudadano cuando viene a hacernos una consulta urbanística o incluso para un técnico que su área de actuación no esté tan vinculada al urbanismo. A veces el planeamiento es complejo, ¿verdad? Tiene aspectos que no son fáciles de entender y su representación es más abstracta, ¿no? Y a veces nos cuesta a todos más hacernos con una imagen clara de qué perseguimos. Sin embargo, todos manejamos un navegador en el coche o una aplicación en el teléfono móvil y todos los ciudadanos, hasta los de mayor edad y mis hijas de 9 y 11 años andan con Google, ¿verdad? Y por lo tanto yo creo que el camino no es intentar generar herramientas que además son costosísimas para conseguir trasladar todo lo que tiene la Administración, sino procurar acercar las herramientas como las propias gratuitas y abiertas de las que ya dispone Google, y en ese proceso estamos, en el de montar un sistema de información geográfica que lo que está haciendo, ahí tienen representado en 2 colores el censo de edificios del 17 y del 18,
y lo que hemos hecho es trasladar toda la información alfanumérica y gráfica que tenemos a un sistema que va a ser muy intuitivo, en el que el ciudadano directamente puede, o bien porque ha llegado al registro que la propia comunidad autónoma tiene, por un interés porque va a adquirir una vivienda y quiere saber si ha pasado la inspección o no la ha pasado, o qué historial tiene ese edificio, ¿no? Bueno, pues también podrá en el municipio consultar cómo ha sido la tramitación, qué vicisitudes ha seguido la inspección técnica, en fin, un montón de información, pero repito, a la que hay que acercarse desde el modo de uso que tiene el ciudadano de las herramientas, en mi opinión, no desde el modo tradicional que tiene la Administración, ¿verdad?, de gestionar la información, y más la urbanística, que entiendo es más compleja que en otras áreas de la Administración. Yo creo que aquí sí se podría hacer un esfuerzo y sería también en cascada del nivel autonómico al nivel local para procurar buscar soluciones. Yo creo que en nuestra comunidad autónoma se hizo una cosa bien, primero se empezó con los municipios mayores, luego en el foro se fue incorporando a ayuntamientos como nosotros, ahora me consta que se está trabajando con ayuntamientos más pequeños. Pues yo creo que en este foro, no sé si en ese o en otros, habrá que incluir un aspecto específico, y es el hacerle llegar al ciudadano la filosofía, la información, para que luego no sea tan difícil hacerle participar desde la Administración local. En cuanto a la propia inspección técnica en el municipio, pues con los medios de los que disponemos hay que entender que, siguiendo las hábiles enseñanzas de mi compañero Manolo, lo que hicimos fue un trabajo previo bastante arduo y largo, de casi 2 años de trabajo. Tienen que entender que no estaba el plan general, todo el planeamiento general lo teníamos únicamente en papel y jamás había trabajado ninguna base de datos, ni de catastro, ni nada. Entonces hubo que construir desde cero un sistema de información por el cual absolutamente todas las unidades estuvieran depuradas. Hablamos de más de 32.000. De ellas, 2.706 unidades pasaron el filtro ITE y fueron incluidas, pero en un programa que vamos a tener a 10 años. Estas 2.700 unidades pueden ser de una vivienda o pueden ser de 180, como el edificio Faro o La Casona. Quiere decir que hablamos de miles y miles de viviendas en un municipio muy pequeño y de tipologías muy dispares, de problemáticas estructurales, de incendios muy complejas para el pequeño municipio que somos, que en Madrid, pues lógicamente son muy habituales, y de casuísticas de pueblo de 200 habitantes con zonas de núcleo tradicional en los que el ciudadano se te cuadra y te dice, pero esto de la inspección técnica, ¿qué es?, ¿no? Bueno, pues con toda esta disparidad de situaciones, comenzamos en el 2017, la media de revisiones es de unas 400 anuales. Digamos que en el primer periodo, el voluntario, hay aproximadamente un 50% de filtrado, o sea, esto es muy positivo, o sea, ya en la primera posibilidad que tienen los ciudadanos y con los medios que tenemos, ya el 50% presentan la inspección. Yo creo que esto, en general, es un dato más que favorable. Ya en la segunda batida, en la que ya le llega un requerimiento personalizado, en la que en nuestro caso se hace una llamada, se busca hablar con ellos, animarles a que vayan a alguno de los colegios para buscar un técnico, ya se va intentando que no sean tan renuentes, pues llegamos al 80-82% en el 17 y estamos ya cerca del 50% en el año 18. Hombre, hay que pensar que el año 19, pues estos datos todavía son de febrero, pues bueno, más o menos espero que acabe en una situación similar. Hay 2 aspectos, el de la accesibilidad y el de la eficiencia energética. Sobre el de incendios no voy a incidir porque quizás necesitaría un apartado especial. A ver, desde un punto de vista técnico, esa endiablada cuestión de qué es proporcional y qué no es proporcional en materia de accesibilidad, pues hombre, habrá que avanzar en ella y marcar algún criterio, ¿no? Porque ahora mismo es cierto que se ha avanzado mucho, yo creo. O sea, ahora mismo, tal y como lo estamos tramitando, la ITE es muchísimo más compleja que aquella que se hizo, pero ya pensando, digamos, en la siguiente evolución, pues para mí hay 2 aspectos claves. Uno es este: tendremos que avanzar y ver realmente hasta qué punto entendemos que hay ajustes razonables y hasta cuál no. Yo creo que esto
más tarde que pronto tendremos que sentarnos en esta cascada que he comentado de decisiones e intentar avanzar para que avance en calidad la inspección. Y el otro aspecto para mí clave será el generar un cajón propio en las instalaciones para la seguridad en caso de incendio. Yo creo que eso está costando mucho porque, lógicamente, pues en este momento digamos que no tiene un espacio suficiente y yo creo que es un tema que requiere un recorrido mayor, ¿no? Por comentar muy rápidamente, pues en el año 2012 la Comunidad Autónoma, en una estrategia de regeneración urbana autonómica, hace un estudio completo de la Comunidad Autónoma bastante exhaustivo y a mi modo de ver muy bien detallado, y se marcan unos objetivos autonómicos, áreas de rehabilitación en las diferentes ciudades y municipios de Castilla y León, y ya en aquel momento el Ayuntamiento de San Andrés propone 2 áreas dentro del municipio. Van pasando los años, va avanzando el documento, aparece la ley de regeneración y justo hace 2 semanas o 3 semanas pues se ha declarado un área de regeneración aquí en Pinilla. Para los que no lo conozcan, pues en concreto abarcaría 3 zonas. Una es el edificio de La Casona, que es de 1974. Otro sería lo que era el grupo El Hogar Sindical del año 63. Y el otro, pues el grupo de lo que fueron los antiguos afectados del embalse Riaño, ¿verdad?, del año 74 también. Esta área de regeneración, con las medias de inversión de los distintos apartados de rehabilitación, de reurbanización y demás, la peculiaridad que tiene en nuestro municipio es que, claro, las personas que viven en estos edificios, siendo generoso a la hora de decirlo, tienen unos medios muy escasos, ¿vale? Cuando digo muy escasos me refiero a muy escasos. Son infraviviendas, viviendas muy pequeñitas, en los que incluso te encuentras que la señora tiene que bajar a un semisótano que ha acabado ocupando unas carboneras a cocinar. O sea, estamos hablando de ese tipo de viviendas. Claro, cuando vas a un ciudadano con ese tipo de viviendas a plantearle un área de regeneración y a que cofinancie la actuación, con una pensión de 480 o de 500 euros, pues hombre, no le da la risa porque es un tema serio. Entonces aquí tuvimos que hacer un gran esfuerzo, tanto la Comunidad Autónoma como el Ayuntamiento, y a base de reducir las fases de actuación, pero la actuación va a ir cofinanciada al 100%. Al 100%, que luego nunca es un 100%, ¿verdad? Porque habrá que comentar algún día a ver si es que la regeneración tiene que soportar impuestos indirectos y por qué, ¿no? Y encima no son subvencionables y por qué, y los tiene que pagar un ciudadano y por qué. O sea, preguntas de estas que en la calle nos las hacemos, pues yo creo que ese es un elemento que yo quería someter a consideración y que creo que es mejorable en la financiación. Por lo tanto, el desarrollo de la unidad, en principio, es pequeñita, porque ya digo que para llegar al 100% hay que someterse al informe del interventor municipal y no está la cosa para grandes lujos. Pero bueno, como pueden ver en la diapositiva, pues en torno a los 18.000 euros de inversión total, 15.000 euros por vivienda. Yo creo que es muy importante el efecto de demostración que tienen estas actuaciones. Lo hemos visto en Burgos, lo hemos visto en otras ciudades, lo hemos visto en León y yo creo que lo veremos en Pinilla. Yo espero que dentro de unos años, pues en otro congreso que se haga en León, pues vengan y hagan las visitas después, ¿no?, de cómo han quedado los edificios y confiemos que esto siga adelante. En resumen, en mi opinión, para los municipios pequeños y medianos pues queda mucho por hacer. Sin embargo, yo creo que en Castilla y León se ha hecho mucho en este campo, viendo que es una cuestión que tiene 10-12 años de marcha y nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Francisco Javier, que nos ha explicado y además ha hilado perfectamente cómo de la IT y de esos informes, esas inspecciones técnicas de edificios, de ese conocimiento de la ciudad construida, pues ha derivado en un área de regeneración urbana recientemente declarado. Y luego a ver si tenemos un minutito para que nos hagas alguna consideración sobre cómo se ha gestionado un poco respecto, sobre todo del ciudadano, cómo lo ha percibido el ciudadano ese área. Pasamos al
pasamos al alcalde de Benavente, a Luciano, que nos va a contar también la inspección técnica de edificios en Benavente, y además es que en este caso eres un experto en el tema de la rehabilitación y de la renovación y regeneración urbana, sobre todo por la experiencia que tiene y que además ha sufrido desde el principio, desde la puesta en marcha, pero también lo que es la gestión y también cómo el resultado de aquellas primeras fases ha tenido como consecuencia la declaración y elaboración de nuevas fases, cómo los ciudadanos han visto que aquellos primeros edificios han quedado realmente bien y cómo se han animado después, ha servido de palanca para nuevas actuaciones. Luciano, cuando quieras. Muchas gracias, Hugo. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, sí que voy a intentar, y voy a vincularlo de dos maneras, el ITE y luego las ARRUs, pero visto la premura del tiempo voy a intentar juntarlo porque en mi municipio las ITES sin comprender los ARRUs no son posibles comprenderlos. Y tenía una conclusión final, pero voy a empezar por el principio, a ver si somos capaces todos, o soy capaz yo en este caso concreto, de hacerles entender lo siguiente. El papel de las administraciones públicas en el tema de la rehabilitación y en el tema de las inspecciones técnicas es clave, pero el de los ayuntamientos es fundamental. ¿Y por qué? Porque al final tenemos la política diaria, la política del día a día. El compañero lo decía muy bien, hay muchas veces que explicar al vecino cosas que son difíciles de entender si no se tiene la cualificación o la preparación, con todo el respeto dicho, pero que es difícil hacerlos entender. Yo voy a intentar explicarlo de la manera que mejor pueda. Miren ustedes, al final la experiencia municipal, por lo menos en el tema de mi municipio, en Benavente, y junto con las 3 R's famosas esas que me gustan mucho, miren, al final, como la mayoría de los municipios, Benavente es yo creo que lo conocen ustedes, o casi todos, es un municipio más o menos intermedio, de esas ciudades en que en Castilla y León tenemos todas las obligaciones de una ciudad grande, pero muy poco de los recursos de una ciudad grande, y por tanto tenemos también las obligaciones. Al final, en Benavente nos encontramos, en cierto modo, en un momento determinado, con un envejecimiento del parque inmobiliario. Nos encontramos con dos fases completamente distintas. En primer lugar, con unos edificios que se generan en los años 50-60, los famosos edificios aquellos de los... Luego les pasaré las diapositivas y lo podrán ver. Esos edificios que nacen de los sindicatos verticales, lo imaginarán ustedes. También nos encontramos con un casco histórico en el centro que también requiere una serie de actuaciones que irán y las explicaré después, pero también nos encontramos con un parque muy nuevo que nace fruto del boom inmobiliario. Por tanto, podemos hasta zonificar, por así decirlo, las actuaciones. ¿Cómo pretendíamos hacer esto? Pues en primer lugar, lo que teníamos absolutamente claro es que esto hay que explicarlo. Miren ustedes, hacer percibir la ITE al ciudadano de forma agradable, eso es el santo grial. Vamos a ver si somos capaces entre todos de hacerlo. Lo decían mis compañeros, pero creo que es así. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente al final las ITES y lo que conllevan las mismas, el ciudadano, a bote pronto, pónganse ustedes también en su comunidad de vecinos, ¿cómo lo percibe? Como una obligación, como un gasto que en un momento determinado, al menos indiciariamente, vas a tener que asumir y ya veremos si posteriormente no va a tener que acometer una gran, la palabra prohibida en todas las comunidades de vecinos, derrama. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces esa es la función fundamental que tenemos que tener desde la administración local. ¿Cómo hemos intentado hacer ese tema de las ITES? Bueno, pues de la forma más amable posible, y la forma más amable posible tiene que ser a través de la máxima información y la apertura del ayuntamiento en este sentido para tratar de aclarar al máximo, y desde aquí, a pesar de que no están, pero sí que sería injusto si no lo hiciese, agradecer a los técnicos municipales su esfuerzo, porque como bien decían, a veces los funcionarios son denostados, pero todos los días dan la cara y tienen que dar la cara no solamente los políticos de un municipio pequeño, también los funcionarios y los trabajadores municipales tienen que darlo y explicarlo. Bueno, ¿cómo hicimos esto? Intentamos hacerlo zonificando. Tipo que viene la ola, si me permite la expresión. Y lo hacemos a través de zonas determinadas, barrios, en virtud de las cuales lanzamos todas las cartas para que en un momento determinado le vayan llegando a todos, se corra, por así decirlo, el rumor. Y sobre todo tratamos de hacer dos cosas. La primera, vincular y citar a los administradores de las fincas, porque esa es una pieza clave en todo el tema de las ITES y de las regeneraciones. Los administradores de fincas son elementos fundamentales, enlaces fundamentales entre la administración municipal y los vecinos. Es ese enclave en virtud de los cuales tiene ese trato directo. Yo con anterioridad también fui administrador de fincas y por eso también puedo hablar en este caso desde la experiencia para intentar que esto salga adelante.
Pues zonificas, intentas hablar con los administradores de fincas y, evidentemente, en aquellos en los que no estén, que no existan administradores de fincas, intentas hablar con los presidentes de las comunidades. En ocasiones, a veces, es difícil en este sentido por los conocimientos propios que requiere este asunto, pero se intenta facilitar al máximo. Y la tercera pata en este caso, que es puertas abiertas, les decía antes, desde el ayuntamiento para que los ciudadanos pierdan el miedo e intenten ver las ITES de forma positiva, que esto les decía que es conseguir el santo grial. Evidentemente, intentamos hacerlo incluso fuera de aquellas zonas que son ARRU. Y ahora entraré a explicarles por qué en mi municipio las ITES y los ARRUs no se entienden, a pesar de que estamos avanzando para que, teniendo que ir haciendo y exigiendo las determinadas ITES, que no se tengan que hacer bajo el paraguas de los ARRUs, pero sí, como decía el compañero de Madrid, intentando hacer políticas activas para que este tipo de cuestiones de la regeneración y de las rehabilitaciones urbanas pues vayan saliendo hacia adelante. Y como medidas municipales, y arranco ya con el tema de los ARRUs, miren ustedes, en Benavente, a partir del año 12 surgen las áreas de regeneración y rehabilitación urbana que incluían, en este caso concreto, 5 barrios. Fruto de estos 5 barrios, que se están afrontando por distintas fases, se han hecho más de 253 viviendas y 5 locales en estos momentos, y está previsto un nuevo ARRU, gracias a la colaboración, en este caso, tanto con el Estado como con la propia Junta de Castilla y León, de 106 nuevas viviendas para los años venideros entre el 18 y el 21, con una inversión de 1,9 millones de euros, y antes hablábamos al respecto de las cifras de generación económica que estas cantidades y generación de empleo que tienen. Bueno, pues esta es la parte en virtud de la cual hemos ido generando y dando el aspecto positivo a las ITES, porque evidentemente ningún edificio que no tuviese la ITE pasada podía acceder a las ayudas y las convocatorias de los ARRUs. Por tanto, ¿qué era? Era positivo, porque permitía, en este caso, modificar y adaptar tus edificios, y gracias, en este caso, a la colaboración del Estado, de la Junta de Castilla y León y del propio ayuntamiento, que tiene una vinculación directa. Como pueden ver, por distintos barrios de la ciudad, fundamentalmente hemos ido accediendo a todos esos sitios para intentar dar esta continuidad e intentar sacar adelante todas estas ITES, porque al final lo que tratábamos de hacerles ver es las ITES como un incentivo para poder, en este caso, iniciar un ARRU. Como medidas positivas también, pero no vinculadas con el ARRU, sí que permítanme que den la experiencia municipal, porque para eso me han llamado. Miren, lo primero que también tuvimos que hacer, y estamos en plena fase del mismo, y agradezco la colaboración de la Junta de Castilla y León, y especialmente a Ángel Marinero, que nos acompaña aquí, para sacar y desatascar una modificación de nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Miren, nuestro Plan General de Ordenación Urbana en un momento determinado era un problema muy gordo, porque nace en el boom inmobiliario. Por tanto, ¿qué es lo que pretende? Una generación, en este caso, de una nueva ciudad, de nuevos barrios. ¿Qué hemos tenido que tratar de hacer? Pues miren, facilitar por donde se dirige en el día de hoy la rehabilitación de edificios, intentar, en este caso, promocionar al máximo esa rehabilitación de edificios. ¿Cómo? Pues miren, los ayuntamientos tenemos una herramienta fundamental para intentar que se rehabiliten a través de bonificaciones fiscales. Esa es la clave de todo esto, el ICIO. ¿Y qué intentamos hacer nosotros en este caso? Pues miren, determinadas obras, declararlas obras de interés municipal. Y por ser muy sucinto, pues miren, tenemos unas zonas que les decía antes, un casco antiguo. ¿Qué hemos intentado hacer en ese casco antiguo al que estamos enviando ya esas cartas para que realicen las ITES? Pues en el casco antiguo y en las zonas 1 y 2 del Plan General, pues una reforma, unas bonificaciones que van hasta el 80%, porque a nosotros lo que verdaderamente nos interesa en este caso concreto es que esos edificios estén en buenas condiciones, porque eso revierte sus efectos económicos de forma directa e indirecta en el municipio. En primer lugar, para los propios vecinos, que como bien decía el compañero de Madrid, al final lo que buscamos es que la gente viva bien y que se sienta bien y que tenga unos buenos edificios. Pero además, en este caso, es que se revierta económicamente a la actividad económica que se pueda desarrollar en el municipio. Bueno, pues también en este caso concreto, y por no ahondar mucho más, pues establecimos bonificaciones de hasta el 95% en aprovechamiento térmico de autoconsumo, que no se entre Iberdrola, que la liamos. También establecimos obras de adaptación, en este caso para las condiciones de acceso y habitabilidad a los discapacitados, el 90%. Es decir, se pueden hacer muchas cosas a nivel municipal, aunque a veces no lo parezca. Y siguiendo en este caso concreto, yo me voy a centrar en los efectos positivos que tienen, en este caso, las ITES y el ARRU. Miren, al menos
yo puedo distinguir 4. Voy a ser lo más breve posible. En primer lugar, lo que les decía antes, el santo grial, tratar de hacerle entender y comprender al ciudadano que esto es positivo, que estamos haciendo algo positivo. ¿Cómo es algo positivo? Miren ustedes, a través de la IT se puede cambiar prácticamente edificios que estaban en una situación muy mala, en barrios degradados, y que eso además origina a su vez un círculo vicioso. Cuando un barrio se va degradando en el sentido más amplio de la palabra, y ahí es donde tienen que intervenir las administraciones públicas en la inyección de dinero para dar y revertir toda esa situación. Somos capaces de hacerlo cuando trabajamos todos con un único objetivo, y además un buen objetivo, somos capaces de hacerlo sin ningún tipo de problemas. Miren, esta es una zona, se llama el barrio de Las Heras. Este barrio, en los últimos 3 años, ha cambiado absolutamente por completo. Gracias, en este caso concreto, con el ARRU, y gracias también, en este caso, a la implicación municipal, porque más allá de lo que quedaba fuera del ámbito del ARRU, nosotros, como ayuntamiento, hemos hecho todas las inversiones debidas para que, en realidad, el barrio de Las Heras sea un barrio nuevo. Yo les invito a todos ustedes a que lo visiten. Faltaría más como alcalde, pero a que vean lo que es un cambio absoluto, no solamente en las viviendas, en los edificios, sino en la concepción de la urbanización de todo el barrio. Ha cambiado completamente, y eso tiene efectos positivos no solamente para los particulares, sino para el municipio en su conjunto. Recuperar un barrio, hacer un barrio nuevo, no implica hacer obra nueva, de nueva construcción. Implica que aquello que tengas, lo tengas que tener en las mejores condiciones. Y ese barrio a día de hoy, para mí, le tengo mucho cariño porque estudié en ese barrio, es de los barrios más bonitos que hay, y de los barrios, ya lo era, pero ahora también estéticamente. Lo que les decía antes, es hacer eso, algo positivo para el ciudadano de a pie, y conseguir también que estas 3 R's, que no son baladís, me gusta el acrónimo, como una nueva forma de entender, como una oportunidad, como una nueva forma de entender el urbanismo. Una ciudad responsable y también eficiente, porque hoy se ha hablado mucho de eficiencia, no soy yo el más adecuado para hablar, todos ustedes tienen muchos más conocimientos que yo, pero está claro que cuando actúa sobre un edificio de la forma más global posible, desde su envolvente hasta su techumbre, hasta sus aislamientos, pues evidentemente se hace eficiente. Pero también tienen efectos positivos todos estos ARRUs. Miren ustedes, este va a ser el próximo, el del 18-21. En Benavente, para esas 106 viviendas, al final vamos a invertir 1,9 millones de euros. Que dirán ustedes, bueno, pues no parece mucho. Para una ciudad que tiene un presupuesto medio de 16 millones de euros, esa es una inversión muy importante no solamente por lo que le den otras administraciones públicas, como pueden ver, sino para que vean ustedes la apuesta decidida que hace el Ayuntamiento de Benavente, que pone el 40%. Hay que decidir, como administración municipal, dentro de tu anexo de inversiones, anual en tus presupuestos, en qué decides invertir. Esta es una decisión fundamental. Esta es una decisión que revierte en el interés común de la ciudad, no solamente en un barrio determinado, sino que hay que intentar, al menos yo así lo comprendía, globalizar los efectos positivos del ARRU, no solamente para una parte o para unas partes muy concretas de actuación en esos barrios, sino de forma genérica para todo el municipio. El segundo efecto positivo que creo que tienen los ARRUs es esa actividad económica. Bueno, pues miren, al final los ARRUs se convierten en motores de la actividad económica. Yo les puedo asegurar que todas y cada una de las obras que se han efectuado en los distintos edificios se han hecho por empresas locales. Y como se han hecho por empresas locales, al final se han contratado trabajadores del municipio o en su defecto de la comarca, que al final Benavente es cabecera de comarca y que vive toda del comercio que se produce en este caso y de las compras. Por tanto, al final tengo absolutamente claro que gran parte de ese dinero ha quedado en el territorio, en el mío como munícipe, pero también en los municipios de alrededor, y que por tanto se ha movido, se ha generado. Pero también creo que el tercer aspecto positivo de los ARRUs son esas mejoras integrales. ¿Qué quiere decir yo con esto de mejoras integrales? Pues miren ustedes, hay que hacerles entender a los vecinos que, en primer lugar, los primeros beneficiados son ellos. Los particulares se pueden beneficiar directamente de algo en el sentido de que van a disfrutar de un edificio con unas calidades que antes no tenían y que, por tanto, van a vivir mucho mejor. Pero que esto no afecta única y exclusivamente a los particulares directamente afectados, sino a la generalidad de los vecinos, a los habitantes, tanto del propio edificio como el del propio barrio. Y en último lugar, creo que hay un efecto absolutamente positivo.
tenemos que entender, creo que ahora ya entendemos, evidentemente las circunstancias económicas nos lo han hecho entender así, que los desarrollos de ciudades sostenibles no puede ser, no podía ser, por eso nosotros tuvimos que cambiar y hemos tenido que tratar de concebir esa modificación del plan, no puede ser en este caso que en un momento determinado se generen espacios en la ciudad, porque al final generar nuevas zonas implica generar nuevos costes. Y eso también hay que entenderlo. Y que cuando estás desde la administración municipal y manejando presupuestos municipales lo tienes absolutamente claro. Arreglar barrios degradados, rehabilitarlos, evitar una expansión irracional de la ciudad, pues eso implica menores costes en el sentido de expansión de los servicios, porque además es ilógico que se generen nuevas zonas mientras otras van quedando degradadas y van perdiendo población, fundamentalmente lo que les decía antes, al perder atractivo. Y ya voy a finalizar recogiendo el testigo de lo que decía el compañero antes. Miren ustedes, yo no me canso, el año pasado lo dije, lo advertí que lo iba a decir y lo voy a cumplir. Tiene un efecto negativo, hasta el día de la fecha, porque las administraciones no hemos intentado dar una solución. Desde las administraciones municipales me consta que lo hemos hecho, la primera la mía. Desde la Junta de Castilla y León se ha dado traslado, en este caso, al Ministerio. Hay un tema fundamental que tenemos que tratar de solventar cuanto antes, que es la tributación en el IRPF de estas ayudas de los ARRUs. ¿Y por qué digo esto? Porque fundamentalmente es un contrasentido. Si tú das desde las administraciones públicas para arreglar barrios degradados, que estaban degradados en su sentido más amplio, generalmente en esos barrios degradados se forman o están, en este caso, viviendo personas con dificultades de carácter económico, que hay muchísimas. Dícese, gente con pensiones mínimas, gente con subsidios de desempleo de más de 52 años, gente con pensiones mínimas de viudedad. No puede ser que desde las administraciones públicas estemos intentando ayudarles y que en un momento determinado, al año siguiente, se puedan llevar un disgusto. ¿Y qué quiero decir con eso? Hay gente que ya se sabe que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, premisa básica del derecho. Pero sí que es cierto que hay mucha gente, y ahora ya no tanta, que lo conoce, que se echa atrás porque no tiene la capacidad económica de que al año siguiente, como consecuencia de que se le computen esas rentas dentro de su IRPF, puedan perder ese tipo de ayudas, que si las tienen son porque las necesitan, y si las necesitan no las quieren perder. Por tanto, sí que se hace un efecto perverso con estos ARRUs si no somos capaces de entender que hay que hacer una modificación tributaria por parte de la Administración central, que es perentorio, que se hace urgente y que además, en este caso, es de justicia social. Por mi parte, nada más y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luciano. Como han podido comprobar, desde la parte de los municipios pues han hilado perfectamente cómo de la inspección técnica de edificios va a la regeneración urbana y cómo las dos cuestiones están íntimamente relacionadas. En la primera intervención sí que José María se ha referido exclusivamente a la ITE, pero no quería yo dejar la oportunidad para que él nos ofreciese la visión de la Comunidad de Madrid desde ese planteamiento de las áreas de renovación y de regeneración urbana y cómo las afrenta la Comunidad de Madrid. Pues sería un pecado que no aprovechara este foro para hablar de las áreas de regeneración y renovación urbana. Ciertamente tenemos que hacer un apostolado, ¿no?, en defensa de la regeneración y renovación urbana como una de las políticas con más retorno para los ciudadanos y más beneficiosas que puede desarrollar una administración. Yo soy plenamente convencido de ello y de hecho, en la gestión de los planes de vivienda, en el actual, en el horizonte 2018-2021, al menos el 26% de los recursos del plan en la Comunidad de Madrid lo vamos a destinar a las áreas de regeneración y renovación urbana. Hasta ahora, el criterio de determinación de las áreas de intervención es absolutamente discrecional, basado en la experiencia, basado en el conocimiento, basado en el análisis intuitivo de las situaciones, y se han adoptado decisiones de ir interviniendo en zonas que necesitaban esa intervención integral. No solo sobre las edificaciones, sino también sobre las infraestructuras, sobre las dotaciones, generando tejido urbano y provocando ese efecto de círculo virtuoso que señalaba el alcalde de Benavente, de que al final, si intervienes sobre una edificación y sobre sus infraestructuras adyacentes, estás generando valor patrimonial, no se nos olvide. Estás generando valor en el ahorro en la factura energética, por tanto, un retorno, una amortización en la sombra de esa inversión.
Además, estás rompiendo el círculo vicioso de la degradación, ¿no? La degradación edificatoria y la degradación social, dando y dignificando la calidad de vida de las personas. En ese sentido, bueno, yo transmito mi experiencia. Nosotros, en la anterior etapa, en el plan 13-16, con la prórroga del año 17, hemos gestionado del orden de 13 áreas de regeneración y renovación urbana, con muchísimas dificultades. Hay que ayudar mucho a los ayuntamientos porque es complicado hacerlo. Pero hay un elemento clave que sí que ha señalado el alcalde, que es la labor proselitista que pueden hacer las administraciones de fincas, también interesada, ¿por qué no? Pero eso es bueno, que mejoren sus fincas y que las fincas generen una calidad edificatoria residencial suficiente, pero pueden actuar en este caso como agentes, verdaderos agentes de rehabilitación. Muchas veces nos devanamos los sesos buscando a esos elementos que nos sirvan de correa de transmisión. Lo tenemos en los administradores de fincas, también los tenemos en los agentes de la propiedad inmobiliaria. También en el futuro, ¿por qué no?, las cooperativas de rehabilitación también puede ser un instrumento eficaz de gestión de esos instrumentos. Otro elemento clave, la fiscalidad, lo ha señalado también el alcalde. Sin una fiscalidad proactiva y positiva en favor de la regeneración y renovación urbana, difícilmente se van a poder desarrollar operaciones de rehabilitación más ambiciosas. Pero yo voy un paso más allá y en todos los foros que puedo hacerlo aprovecho. Si no utilizamos el urbanismo, ese gran desconocido para todos, porque no hay Dios que lo entienda, para aprovecharlo para verdaderas operaciones de regeneración y renovación urbana, jamás se harán intervenciones de verdad para coser y tejer las ciudades. Si no somos capaces de romper el cascarón y hablar de incremento de edificabilidades, hablar de agotamiento de alturas, hablar de transferencias de aprovechamiento para generar financiación por la vía de la intervención pública, para financiar estas operaciones, jamás se harán operaciones de verdad de regeneración y renovación urbana. Lo demás es engañarnos al solitario. Haremos actuaciones que incidirán en el 0,5, en el 0,6 del parque residencial, pero no actuaremos de verdad en la regeneración y renovación urbana. No tengamos miedo de hablar del urbanismo, pero hablemos del urbanismo como intervención positiva de la administración, no para la especulación, que se me entienda bien lo que quiero decir. Otro elemento capital, allí donde no se puede acceder al 100% de la ayuda vía subvención, ayudemos a las comunidades de propietarios que no tienen la categoría de persona jurídica a obtener financiación a un precio asequible. ¿Y cómo podemos hacerlo? Generar instrumentos de aseguramiento de la financiación. Es decir, que nos convirtamos de alguna manera en garantes de que las comunidades de propietarios paguen, que por cierto son los mejores pagadores, menos de un 1% de morosidad y lógicamente acaban pagando cualquier préstamo que se les dé. Por tanto, ahí hay un campo de mejora en la regeneración y renovación urbana, en la rehabilitación edificatoria, que todos los prescriptores que estáis hoy aquí presentes tenéis que hacer esa labor pedagógica para convencernos a todos y cada uno de nosotros que la mejora del parque edificatorio es una obligación de todos y cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias, José María, por esta última intervención. Y está claro que a pesar de la hora después de comer, la verdad es que el auditorio está completamente lleno, hay buena entrada y hemos mantenido el interés de todos ustedes por estos temas de la gestión de las ITES, la rehabilitación y los efectos hasta el ciudadano. Agradecerle su atención y muchas gracias y continuamos con la jornada.